Entonces lo que hemos estado viendo en este curso primero han sido ya las partes eléctricas para entender los fundamentos eléctricos, hablamos de la generación del potencial de acción y hablamos varias veces de estas proteínas que se llamaban canales, y este es el dibujo que teníamos cuando yo empecé a estudiar esto, en que sabíamos algunas cosas pero no teníamos ni idea de la estructura de la proteína. Al menos ya sabíamos que eran proteínas. Sabíamos que la puertita estaba por el lado de adentro, había una cavidad acuosa, el filtro de selectividad, que es la parte que selecciona qué ion pasa, es electrostático, por eso está dibujada una carga negativa, porque esto es para un canal que selecciona cationes, entonces hay una carga negativa y hay un montón de cargas negativas afuera, y hay una estructura que vamos a ver que es una alfa hélice, donde hay cargas positivas y que es el sensor de potencial. ¿Existe el sensor de potencial? Bueno, ya de las ecuaciones de Hodgkin y Huxley que vimos, veíamos que había procesos voltaje dependientes. El canal se abre a voltaje, a cierto voltaje y se cierra a ciertos otros. Entonces, hay alguna parte de la proteína que se mueve. Entonces, lo más simple de pensar es que eran cargas positivas, por ejemplo, eran cargas, vamos a decir cargas, eran cargas que se movían en la membrana. Saquemos todos los iones permeantes y veamos si vemos esto. Y se vio. Y aquí está. Y esta corriente tiene esta forma particular. Se parece a la carga del condensador. Se parece a la carga del condensador. La corriente aumenta y luego disminuye. ¿Qué significa esto? Se mueven los sensores, pero cada vez empiezan a moverse menos sensores, hasta que ya se movieron todos los sensores. Aquí ya se movieron todos los sensores, ya no hay más movimiento, por eso no hay más corriente. La integral es la carga. ¿Cuántas cargas electrónicas se movieron? Voy a saltarme y aquí se ve mejor. Entonces, este es el experimento. Esto es un parche de membrana no, 50 microamperes. Esto es un ovocito de Xenopus. Un ovocito es una célula muy grande en las ranas que tiene 1 milímetro de diámetro. Uno lo puede ver al ojo desnudo, así poniendo su ojo, lo ve. Si no, uno usa una lupa y con la lupa puede hacer la disección y todo es más fácil, por supuesto. Entonces tiene 50 microamperes, es muchísima corriente. Esto tiene muchísima corriente. Esta es la corriente de salida, igual que la corriente de potasio. eh, y quitemos los iones, quitemos todos los iones de acá. Y aquí se fueron los iones y ahora más o menos son 2 microamperes este máximo de la corriente, el pico de ese voltaje. La integral de esto es la carga, y si graficamos la carga acá pasan cosas interesantes. Al graficar la carga en el voltaje, hay movimiento de carga, aquí donde está mi flechita, a voltajes en que no hay apertura del canal. Y esto es sumamente importante desde la biofísica de la proteína. O sea, hay eventos que hay movimiento de la proteína antes de que el canal mueva su puertecita. ¿Cómo podemos explicarlo? Entonces, pero volvamos a esto, porque esto es sumamente importante. Si miramos la P, que es la probabilidad de apertura, o la conductancia que hemos estado mirando antes, aparece aquí en -45 más o menos. Ahí se abren los canales, y ahí cambia, si quieren pensarlo así, la resistencia de la membrana. Se abrieron los canales. Pero hay movimiento de carga, se mueve la proteína muchísimo antes. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? Ya habíamos explicado antes que habían varios estados cerrados por esto del n a la cuarta. ¿Cómo entendíamos el n a la cuarta? Tienen que moverse 4 cosas. Entonces lo explicamos así. Tenemos un cerrado muy profundo y ahora le vamos a poner nombre a esto. Le vamos a llamar sensores de voltaje. 0 sensores de voltaje activados, un sensor de voltaje activado, y ese se llama cerrado 1, 2 sensores de voltaje activados en el cerrado 2, 3 sensores de voltaje en el cerrado 3 y 4 sensores de voltaje, y este es el momento de la apertura. Entonces, ¿cómo esto explica el gráfico de arriba? A voltajes pequeños, aquí donde estoy, por ejemplo, pequeños no, a voltajes negativos, -70, -60, donde está mi flechita, hay movimiento de carga, se mueve la proteína, pero transita solo entre cerrados profundos. Estos se llaman profundos versus el abierto. Entonces, hay movimiento, se mueve aquí, por esas constantes de velocidad que son voltaje dependientes.
Se mueve la proteína, pero no vemos conducción. Se mueve la proteína y no vemos conducción. Solo esos voltajes más o menos positivos de menos 45, que ya se movieron 3 sensores de potencial, y al mover el cuarto, el canal se abre. Entonces, así es como entendemos este proceso. Tiene varios estados cinéticos. Era más complicado que cerrado y abierto. Si hay preguntas aquí, por favor, vayan haciéndolas. ¿Ah? Yo tengo aquí el chat. Si no, hablan nomás. Ya. O levantan la mano. Esto es exactamente lo mismo. Y este dibujo de abajo es una complicación. Es lo mismo que está en la diapositiva anterior. En rojito la corriente de gating y en azulito la corriente iónica es lo mismo. Así que ni pensemos esto. Pero aquí hay algo interesante en este dibujo de la derecha. Y lo que es interesante es que tratemos de hacer un dibujo, po, de imaginarnos en la cabeza de manera gráfica esto. Entonces, aquí a la izquierda está el canal cerrado. Esos menos significa que el voltaje es negativo. Aquí hay esto que llamamos sensor de voltaje, esta parte que se mueve de la proteína. Luego cuando aumentamos el voltaje de transmembrana, por ejemplo, de menos 70 nos vamos a 0, por ejemplo, o a 10 o 20 positivo. Lo que ocurre es que ahora cambió el signo, ahora es más positivo adentro de la membrana con respecto a afuera, y esto tuvo que haberse movido, y esta era la teoría, ¿no? Esto tuvo que haberse movido, y ese movimiento físico es el movimiento es la generación de la corriente. Entonces, la corriente de gating, que es esto que estábamos midiendo, esta corriente tan pequeñita que yo les decía que es el movimiento de la proteína, es en verdad el movimiento de cargas dentro de esta proteína. Se tienen que mover cargas dentro de esta proteína. Esas cargas positivas que están en esa alfa hélice se tienen que mover dentro de esa proteína. Entonces, y ahí está ilustrado, aquí hay unas cargas positivas, y luego esa carga positiva se mueve, ven que se mueve toda esta estructura de acá, y ese movimiento hace que se abra la vía de conducción. Muy bonito el dibujito, probarlo costó décadas, y todavía esto está en estudio, pero hay algo aquí, que estamos al borde de violar una ley de la termodinámica, o al menos tenemos que cuestionarnos esto. Y el problema es que en biología celular probablemente nos han dicho de que los segmentos de transmembrana son altamente hidrofóbicos, y por eso son segmentos de transmembrana. Las alfa hélice que están en la membrana son altamente hidrofóbicos, por eso se insertan en la membrana y se quedan ahí. Y todos los segmentos de transmembrana son altamente hidrofóbicos. Y aquí yo estoy violando eso al poner una carga positiva, porque una carga positiva no es hidrofóbica. Y una carga positiva va a querer estar rodeada de agua o formando algún puente salino. Y eso es un problema. Fue un problema teórico por muchos años. ¿Cómo meto cargas positivas? ¿Es posible meter cargas positivas adentro de la membrana? Y vamos a ver que esto nos va a penar por varias diapositivas hasta que finalmente trataré de explicar por qué esto, cómo es que esto ocurre. Alguien calculó, por supuesto, y midió cuánto era la energía de meter una carga positiva dentro de una membrana, y es una cantidad de energía terrible, peor que romper un enlace covalente. Hay algunas formas, alguien, no sé cómo se dice en español, ingeniero, bueno, y hizo unas proteínas que tenían pura fenilalanina, muy hidrofóbico, y le puso una carga positiva, dos cargas positivas, ya, y calculó las energías de partición. Muy poco fisiológico, pero costaba muchísimo, ese era el punto, cuesta muchísimo meter una carga positiva. ¿Cómo diablos es esto verdad? Quizás no es verdad, ¿eh? Bueno. Tuvimos que, bueno, esto se lo expliqué, esto es un desarrollo tecnológico que llevó al entendimiento, al estudio de canales únicos, y esta es la primera vez que podemos ver el funcionamiento de una proteína. Entonces, ¿cómo en la historia de las proteínas? ¿Cómo se hizo esto?
Esta es una célula en cultivo, venimos con una capilar de vidrio muy, muy delgadito, con una punta de 1 o 2 micrones, le decimos pipeta o micropipeta. Entonces nos ponemos sobre la membrana, como que aterrizamos encima de la célula, aplicamos succión y eso forma un sello eléctrico, y esto de acá queda como un parche en la membrana. Entonces se llama patch clamp. Y ese parche ahora yo lo puedo dejar aquí. Hay algo que aquí no dice, y es una cosa muy nerd. Esta membrana amarilla tiene que estar muy sellada con el vidrio. Y eso se llama sello. Tiene que haber un sello de alta resistencia. 1 gigaohm, eso es muchísima resistencia. Todo para decir que tiene que estar muy pegado, porque si no las cosas no funcionan, se va la corriente por ahí, no vemos nada. Ya, pero una vez que uno pasa a ese punto, uno puede quitar ese parche y nos quedamos en esta configuración en que el lado de adentro de la membrana queda hacia afuera, o sea, queda accesible, y ahora con una manguera yo puedo echarle cosas. Si este fuera un canal receptor de ligandos intracelulares, segundo mensajeros, yo le podría tirar segundo mensajeros para que se abra, se cierra, etc. También me puedo quedar en esta configuración que se llama Cell Attach, y puedo romper esta célula, este parche, se aplica succión con una jeringa o se chupa así con una manguerita, y ahora se rompe, pero entramos en contacto eléctrico con la célula, y eso es útil porque podemos hacerle preguntas a la célula, podemos medir los potenciales de acción, etcétera, las corrientes. Pero también nos podemos llevar, y eso se llama Whole Cell, y la W no se pronuncia, Whole Cell. O si no, nos podemos mover, quitar esto, hasta que eventualmente se rompe la membrana, y aquí nos quedamos con un parche, pero la configuración de este parche es diferente. Y ahora el lado de afuera, fíjense, donde está ahí mi cursor, el lado de afuera de esta proteína queda hacia afuera. Y ahora yo con una manguerita le puedo tirar cosas. Si es un receptor de neurotransmisores, le puedo tirar neurotransmisores, le puedo tirar toxina, etcétera, etcétera. Profe, ¿usted hace patch clamp últimamente? No, hace muchísimos años que ya no hago, pero lo he hecho muchas veces. En la facultad se hace, sí, por supuesto, hay varios laboratorios que hacemos. El laboratorio de nosotros quiero decir neurociencia, donde está el Bernardo Morales, Carlos Rosa, Rodolfo Madrid, María Pertusa y yo. Ahí hacemos patch clamp, todos menos María Pertusa. Pero gente de su grupo sí hace patch clamp. Ella no, pero gente de su grupo sí. Todos nosotros hacemos patch clamp. En el laboratorio de Jaime Eugenín y Elías Leiva también se hace patch clamp. Esto se hace de rutina cuando no estábamos en cuarentena. Y yo he hecho esto por muchísimos años. Es muy interesante, a mí me encanta esto, porque uno puede ver la célula, es un experimento desafiante. Una vez una gringa me dijo: los dioses del patch clamp son caprichosos, pero poderosos. Son caprichosos porque no siempre funciona. A veces uno está en mala racha y no se forma el sello, las células se mueren, las pipetas salen de cualquier forma. Son caprichosos, pero son poderosos porque nos dan información sobre el funcionamiento de las proteínas o sobre el funcionamiento de las células. Información que de otra manera no podríamos obtener. Ya, vámonos entonces al área chica, ahora que ya hicimos ese dibujito. ¿Qué información es la que yo saco de acá? ¿Cómo interpreto? ¿Voy a hacer el experimento y qué veo? ¿Colores? No, no veo colores. Lo que se ve aquí está el trazo de la corriente. Ese, pues el voltaje a la que estamos. El patch clamp es un pariente del voltage clamp. Entonces vamos a mantener el voltaje constante y vamos a medir la corriente. Cuando ocurren estos saltitos de la corriente, miren, aquí la corriente está en 0, ese saltito es porque hay flujo de corriente. El canal se abre, bueno, flujo de corriente redundante, hay flujo de cargas, hay corriente. Eso significa que el canal se abrió y luego el canal se cerró. Se abrió por un periodo muy corto y se cerró. Se abrió aquí arriba y se cerró. Y aquí a la derecha están marcados los cerrados y los abiertos. Entonces, en este experimento, lo que se hizo es el mismo parche de membrana a diferentes voltajes.
más 50, más 25, 0, menos 25 y menos 50. Entonces, tratemos de interpretar este experimento, que es el experimento más sencillo, y cuáles son las cosas evidentes. Lo más sencillo. Bueno, lo más sencillo que yo veo es que a más 50 veo saltitos y a 0 no vi ningún saltito. Maldición. Ya, ok. Si vamos mirando, resulta que a los voltajes negativos, los saltitos van para el otro lado. Se fijan que a voltajes positivos cerrado y abierto está arriba, y aquí es al revés. El cerrado está acá y el abierto está hacia abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si la corriente es negativa y antes era positiva, hubo un cambio en la dirección. Entonces, ya, ok. ¿Ves? Igual ahí por R. Entonces, aquí estoy graficando el voltaje de cada experimento y en el eje Y la corriente. Fíjense el valor de la corriente, 1 picoampere, 10 a la menos 12 ampere. Eso es muy pequeño. Y el circuito del patch clamp es un circuito que permite ver corrientes muy, 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 muy pequeñas. 10 a la menos 12 de pequeñas. ¿Ves igual ahí por R, cierto? Entonces estoy graficando el voltaje versus la corriente. La pendiente es 1 sobre la resistencia, o sea, la conductancia. De aquí puedo sacar la conductancia. Otra cosa que yo puedo ver y que no se ve muy claro, de hecho no se ve en pero lo vamos a ver después, es que yo puedo analizar los tiempos. Lo único que miré para hacer el gráfico de abajo fue la amplitud. Miren, aquí es muy grande la amplitud a más 50. A menos 50 también es muy grande. A menos 25 es como la mitad. Miren el tamaño del saltito, es la mitad. Ya, y eso se ve aquí. Es una línea recta. Ya, entonces yo puedo mirar las propiedades de conducción. Esto es como si fuera una resistencia. Y quiero saber, ¿sigue la ley de Ohm o no? Sigue la ley de Ohm, fácil y bonito. Este es un experimento de la vida real. El otro era un experimento casi que con células de palo. Eh, es un chiste que ya no se entiende, entonces lo tengo que explicar. En los 90, cuando yo estaba en el pregrado, como ustedes están hasta ahora, aparecieron los teléfonos celulares. No eran baratos, estoy hablando del año 92, 93. No eran baratos, y eran unas cosas así grandes, del tamaño de una zapatilla. Entonces, la gente arribista, que no podía comprar un teléfono celular, pero que tenía la necesidad imperiosa de mostrar que tenía plata, compraba unos celulares de palo, o se hacían unos celulares de palo, cortaban unos palos y los pintaban de negro y andaban por el supermercado o por la calle o por el metro, ahí hablando con nadie, con su amigo imaginario, celulares de palo. Entonces, y en esa época se acuñó ese término como para mostrar algo que no era de verdad, un celular de palo. Ese experimento que les mostré ahí era medio de palo porque era medio fome, ¿no? Los ladrillos, mucho antes que los ladrillos. Estaba hablando mucho antes de los ladrillos, porque los ladrillos aparecieron por ahí por el 98, 99, 97, 98, tirando para el 99. Mucho antes que los ladrillos. El celular era una cosa como de este tamaño. De hecho, el problema de la batería era tan serio que los primeros celulares móviles eran una caja gigante, muy pesada, que pesaba varios kilos, que era pura batería, que uno se la tenía que poner al hombro y entre medio había un auricular. Era como para la risa. En Jurassic Park creo que se ve alguno de esos. Para el que le gusta la película vieja. No tenía idea a qué se refería con ese dicho. Sí, así que cuando ustedes escuchen el celular de palo, es algo mula. ¿Mm? No es un celular. En esa época también ocurría algo muy bonito, nada bonito, la gente con los celulares de palo o sin, iba al Jumbo, esto es el comienzo de la llamada democracia, pseudo democracia, democracia de palo también, iban al Jumbo, ese que queda por ahí por el Alto Las Condes, y llenaban el carro de cosas y se paseaban por
por este lugar, en un lugar muy pituco de la ciudad, y después lo dejaban por ahí y se iban. O sea, iban solamente a aparentar, con el celular de palo o sin el celular, y hablando a ver si se encontraban con los amigos, oye, vos, hombre, no sé qué, y llenaban el carro de cosas y luego no la compraban. Puro para aparentar. Estupendo, oye, estupendo, estupendo. Todavía hacen eso. Chucha, no hemos cambiado nada. Tendré que tomar agua. Bueno, el otro era un experimento como de palo, ¿no? Para la foto. Este no es para la foto, este ya es más feo porque tiene más ruido, eh, pero este es de un paper de la vida real. Entonces, miremos de nuevo, aquí abajo, menos 80, menos 60. Fíjense que los trazos son más ruidosos, la línea base es más gorda. Aquí, miren, hay muchos pelitos, chaya se llama eso. ¿Ah? Es más ruidoso, bueno, así es un experimento más de la vida real. Pero aquí se puede calcular exactamente lo mismo, la amplitud del saltito entre ese punto y la línea base, que es la rayita. Entonces, voy a venir aquí con el señor lápiz y le voy a calcular al ojo. Profesor dice groserías. Ahí ese sería el más o menos el nivel de la corriente y uno mide esas diferencias de amplitud. Entonces, estadística, un poco de estadística. Esto de a la derecha es un histograma. ¿Saben lo que es un histograma? Espero. Un histograma es la representación de eventos, por ejemplo, de frecuencia. Este es un histograma de corriente. Entonces, aquí están los niveles de corriente y aquí a la derecha está el número de eventos. Está en esa escala rara porque está normalizado, da lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Tomamos este trazo de acá y vamos a ver cuántos eventos tienen cero corriente. Un montón tienen cero corriente. Todos esos de ahí. Pero hay unos eventos que tienen corriente que no es cero. Y aquí está. Entonces, aquí esa gaussiana en este histograma nos dice que hay eventos diferentes que tienen una amplitud diferente de cero. Está más o menos por el 2.4 picoamperes. Esto es una forma más pituca, por decirlo así. Antes se hacía como al ojo esto, ¿no? Esta es la forma estadística en que hay que hacerlo. Entonces uno toma y hace el histograma. La diferencia de los picos de ambas gaussianas es la amplitud. Es la diferencia aquí en el eje X. Y aquí lo mismo, a menos 60 se hace, ahora es menos la diferencia, menos la diferencia, menos la diferencia. Y aquí está la cuantificación. Entonces, la corriente calculada aquí de los picos de las gaussianas, de esos histogramas, y abajo en el eje X el voltaje. Y aquí el investigador hizo algo que hizo un ajuste a una línea recta, y eso ya lo han visto en estadística por lo que me dijeron la otra vez. Uno toma la ecuación de la recta por el método de los mínimos cuadrados, saca la pendiente de esa línea recta y la pendiente es la conductancia, 28 picosiemens. Esa es el orden de magnitud más o menos de las conductancias de los canales únicos. Y recuerden, lo importante y lo bonito de este experimento es que estamos viendo una sola molécula, una sola proteína. El asterisco significa, hoy no me acuerdo qué es el asterisco. Yo debería saber, pero no me acuerdo. ¿El Excel puede hacer eso de las gaussianas? Sí, puede. Puede. No sé cómo, pero puede. En estadística no usan un software, no usan Stata o RStudio. Vamos a empezar a ocupar el Stata. Ya. Bueno, spoiler alert, el software más usado se llama R y es un software libre, es muy, muy, muy usado. ¿Ah? Es como el estándar en la ciencia para hacer estadística. Stata no hay que pagarlo, bla, 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 bla. No se usa mucho. Ustedes cuando vean papers
de cualquier área van a ver que cuando la cosa se pone seria y tienen, no sé, miles o millones de datos, se usa R o Python, que es un lenguaje de programación. Se usa mucho en ciencia. R es de estadística, pensado en estadística desde el principio hasta el final. R es de programación general. Tiene su herramienta estadística. Yo uso Python, no uso R. Ya. No sé, no me acuerdo qué significaba el asterisco, ¿no? En este, porque si se fijan en estos de abajo hay, en este de ahí no hay. Parece que hay estados de subconductancia, eso es lo que quiere decir. Si se fijan bien, ahí donde está abajito del asterisco, hay puntos, o sea, hay barras que están relativamente lejos del ajuste. Yo creo que eso es lo que quiere marcar. Se fijan en este de aquí abajo, se ve mejor. El ajuste de la gaussiana, que es la línea punteada, llega a 0. Ahí donde está mi mouse. Ahí llega a 0. Sin embargo, las barritas, que son los puntos experimentales, no están cerca de 0. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay lo que se llama estados de subconductancia. Y eso ha sido muy difícil de explicar. O el canal se abre de una manera diferente y los iones se conducen menos iones, o el sistema o el canal se abre muy rápido, se cierra muy rápido, y el sistema de detección no lo puede detectar. Y parece que hubieran eventos intermedios, pero es un artefacto del sistema de detección. Entonces, los estados de subconductancia han sido muy difíciles de explicar y la gente trata de no mirarlos porque es un cacho. No, es un cacho. Hace cursos de Python. El semestre pasado hice un curso de Python. El semestre que viene yo espero hacer un curso de Python también. No hay que saber nada, bueno, sí hay que saber algo de estadística, nada más, porque vamos a... No hay que ser experto en estadística, pero hay que saber qué es el promedio, qué es la desviación estándar, qué es el ajuste de una curva. Son cosas mínimas de estadística lo que hay que saber. Creo que puse el año pasado como requisito tener matemática 2, pero, pero al final no necesitamos, no hicimos derivadas, no hicimos derivadas. Creo que hicimos una derivada, pero nada, eso no era nada. Así que yo creo que el único prerequisito real es estadística, porque no voy a explicar qué es el promedio ni qué es la desviación estándar. Y sí los vamos a usar. Python. E inglés, no, yo no hago cursos de inglés. Eh, a menos que la pregunta es si es en inglés. No, el curso es en español, pero todos los comandos están en inglés. No es como el Excel, que los comandos están en español y eso a mí me causa una confusión brutal. No uso Excel, pero el otro día tuve que ver una cosa y no entendía lo que me estaban diciendo y, las funciones están en español. Chucha, ya. En Python se programa en inglés. Em, o sea, los nombres de las funciones están en inglés, pero uno no le explica, no programa. Hay cosas que es más fácil mostrarlas. Ahí está mi Python. Entonces, esto de aquí es un comentario, es algo que no se compila, es algo que yo hice. A ver, esto lo voy a dejar de grabar porque esto no lo entiendo. Resume recording. Ya, entonces, volviendo, uno puede hacer todo este es un experimento de la vida real, de un paper, usamos un poco de estadística para sacar los valores de las amplitudes, graficamos, hicimos la curva eBay, sacamos la pendiente y la pendiente es 28 picosiemens. Ya, fácil y bonito. Otro ejemplo de la vida real, este también es ruidoso, aquí tiene eso, ven que tiene esos pelitos para arriba, para abajo, eso es chaya, nada más. Lo que importa son los saltitos. Esos saltitos son re poco cuadrados, me van a decir ustedes, sí, son bien poco cuadrados. ¿Ya? Estos saltitos de aquí abajo son bastante más cuadrados y son peluditos. Tienen todos esos pelitos. Son estados de conductancia, subconductancia o son
cierres o aperturas muy rápidas que no se pueden ver por el sistema de adquisición. Pero da lo mismo. El punto que quiero hacer en esta diapositiva es que a nivel de canal único, aquí estamos viendo una proteína, una sola, deberíamos ser capaces de ver la voltaje dependencia. ¿Se acuerdan? En los canales en el axón de Calamar podíamos ver que a voltajes negativos los canales cerrados, a voltajes positivos abiertos, ¿ya? Tengo que ser capaz de ver esto en este experimento. Y se ve, vamos por partes. Este es el potencial más negativo del experimento, menos 30. No miren lo de la derecha, no miren lo de la derecha. Solamente menos 30. Cada saltito hacia arriba es una apertura. Entonces, vamos a calcular al ojo cuál es el tiempo que el canal se abrió. ¿Cuánto tiempo el canal estuvo arriba, en el estado abierto? Nada, me dirán algunos. Bueno, no, no es nada. Póngale un número. 1% del tiempo habrá estado abierto. 0.5% del tiempo habrá estado abierto. Ya, 99% del tiempo estuvo cerrado. En este caso, ya hay una diferencia. Algo del tiempo está abierto, ¿se fijan? Aquí hay un saltito, evidentemente hay un saltito. Todo eso aumentó la frecuencia del tiempo, la duración del tiempo abierto. Y eso es probabilidad de apertura. ¿Cuánto tiempo estuvo abierto en el tiempo total? En este es muy evidente, más o menos la mitad, si se fijan, la mitad del tiempo está por allá arriba, luego baja, sube, hace unos cierres rápidos, pero está básicamente arriba, baja. Ese punto es este punto de acá. La probabilidad de apertura está más o menos en la mitad del tiempo abierto, la mitad del tiempo cerrado. Y este, de aquí abajo, la mayoría del tiempo estuvo en el estado abierto, open. Entonces está abierto, 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 se cierra, se abre, se cierra un ratito, se vuelve a abrir. Si se fijan, la mayoría del tiempo está allá, en ese estado abierto. Y si graficamos esto, más o menos 70%, estoy mirando aquí al ojo, cerca del punto 7, quizás 75% del tiempo el canal está abierto. Entonces, puedo calcular de aquí o ajustar una ecuación de Boltzmann, que es esa que nos mostraba que la conductancia versus el voltaje tenía la conductancia, esta curva de acá era una forma sigmoidea en términos del voltaje. Sí, totalmente. Y ella está ajustada. Totalmente. Entonces, toda esta lata que les he dado por este rato es para decirles que a nivel de canal único uno puede sacar información. Uno puede ver la dependencia de voltaje. Y esto era sumamente importante demostrarse, porque las propiedades del canal único tenían que ser consistentes con las propiedades macroscópicas de toda la célula esta que era el axón. Así que estamos bien. Y también uno puede sacar propiedades más nerds biofísicas como la pendiente, esto que llamamos conductancia, la conductancia unitaria. Y eso, aquí les hice, esto lo encontré en un paper y me pareció muy interesante. Esto es un experimento de la vida real para hacerse una pregunta, yo te he hablado mucho de los ratos, para hacerse una pregunta que es, ¿los canales pueden ensamblarse, coensamblarse entre sí? Eh, Chuta, pero necesito hablarle un poco más de otras cosas antes de interpretar este experimento. Entonces, ya vamos a dejar la biofísica por hoy, me voy a saltar. Y solo para hacer esto un poco más entretenido, voy a hablar de otra cosa muy, muy relacionada con esto, para poder interpretar ese experimento. Y, y la pregunta que quiero contestar es, ¿cuál es la estructura de esta proteína? Porque ojalá que no se vea así de feo, ojalá que quiero saber dónde está esa alfa hélice, quiero saber. Entonces para eso les tengo que spoilear un poco. A partir de los 80, o mediados de los 80 o finales de los 80 se pudieron clonar los canales. ¿Alguien sabe lo que significa clonar? Yo les voy a responder. Hay varias, y
depende del contexto, pero básicamente es secuencial. Eso es lo que quiero decir. Se pudieron identificar, secuenciar los canales. Entonces, ¿cómo se hizo esto? El primer canal voltaje dependiente y clonado fue un canal de sodio del órgano eléctrico de la anguila eléctrica, ese que uno toca y le da la corriente. Tiene detrás de la cabeza una estructura que es el órgano eléctrico, que son músculos degenerados, no se contraen, pero están uno detrás del otro, entonces forman una suerte de pila con baterías en serie y también en paralelo. Y de ahí se purificó el canal de sodio y este, a mí me gusta porque esto es fundamental, es fome, pero, y no mucha gente se acuerda, pero esto es un diagrama de hidrofobicidad. Esto lo escaneé yo de un libro. Esto es un diagrama de hidrofobicidad del canal ya secuenciado. Entonces, se tiene la secuencia de esta proteína, una proteína muy larga, 1800 aminoácidos, y no se sabía nada, no se sabía nada de esta proteína, ni de ningún canal. Es la primera vez que un canal voltaje dependiente se secuencia. Costó muchísimo porque era una proteína muy larga y hubo que hacer un proceso que se llama chromosome walking, que se identificaron los pedazos se identificaron los mensajeros, se hizo genoteca de expresión con esos mensajeros, pero la genoteca eran pedazos chiquititos del canal y se tuvieron que ensamblar muchos pedazos chiquititos del canal y finalmente se tuvo la secuencia. Esto es la hidrofobicidad. Hacia arriba es hidrofóbico. Entonces, si vemos un pic en este gráfico de hidrofobicidad, significa que toda esa región, desde este punto, mi cursor, hasta ese punto es hidrofóbica. Y capaz que un segmento de transmembrana, pues tan hidrofóbico, nos dijeron en la biología celular que era un segmento de transmembrana. Entonces, fíjense que aquí hay muchos pics. ¿Cuántos hay? Hay 6. Uno, me van a tener que creer porque no son evidentes todos. 1, 2, 3, 4, no se ve muy bien, es raro. 5, este de acá, y 6. Ya. Y después se repite la historia. 1, 2, 3, el 4 no es muy claro, 5, 6. Y se repite 4 veces esta historia. Cuando se vio la secuencia, estas secuencias son repeticiones. Esta parte de acá, toda esta secuencia, desde este punto hasta este punto, es muy similar a esa secuencia, que es muy similar a esa secuencia, que es muy similar. Es como que si alguien hubiera venido a hacer copy-paste, copy-paste, copy-paste de las secuencias. Qué cosa más rara. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este mono? De tantas vamos a hacer la suposición que cada pico en la hidrofobicidad es un segmento de transmembrana y vamos a suponer que eso ya está claro, que el amino terminal está adentro de la proteína. Entonces, este es un dibujo del paper original en el cual ellos proponen que hay 6 segmentos de transmembrana. Voy a llamar al lapicito. No es el paper original, creo, pero es muy parecido al del paper original. Hay 6 segmentos de la membrana, 1, 2, 3, 4, 5, una cosa muy larga para afuera, una cosa que entra por aquí, 6. Y luego se repite esta cosa aquí, ese patrón de 6. Y luego se repite, y luego se repite. Fascinante. Esta es la interpretación. Esto es del Candel, esto es bastante más nuevo. Entonces, aquí están, esto se llama repetido 1, están los 6 segmentos de transmembrana. Ya después de un tiempo fue claro que aquí, entre el número 5 y el número 6, había una estructura que entraba y salía, como una horquilla, que se le llamó poro. Efectivamente, era parte del poro de conducción. Y se repite, 1, 2, 3, 4. En el canal de sodio, también, bueno, esto es el canal de sodio, cuando se clonaron, o sea, secuenciaron los canales de calcio, lo mismo. Fíjense que estos lazos entre un segmento, entre un repetido y el otro repetido son diferentes, ¿ya? Bueno, da lo mismo. Pero cuando se identificó el primer canal de potasio, aquí la cosa fue diferente.
resulta que solamente tiene 6 segmentos de transmembrana. Entonces, pero hay homología de secuencia, y se los voy a mostrar después, hay homología de secuencia entre esos 6 segmentos y estos 6 segmentos. Y también hay homología de secuencia entre este repetido, con ese repetido, con ese repetido y con ese repetido. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? La interpretación fue que en la membrana la proteína tiene una simetría de 4. Entonces, aquí está dibujado el repetido 1, el repetido 2, el repetido 3, y el 4 no lo dibujaron para que nosotros lo viéramos. En el caso del canal de sodio y de calcio, la simetría se alcanza solamente con un péptido. Aquí, del N al carboxilo. Todo esto es un péptido. Entonces, toda esta cosa se ensambla en la membrana y forma esta cosa con simetría de 4. En el caso del canal de potasio, se necesitan 4 de estas, y se llaman subunidades, 4 de estas subunidades igualitas para formar esta estructura. No sé si igualitas, hay casos en que no necesariamente son igualitas, son parecidas, tienen que ser miembros de la misma familia de genes. Ya, entonces esto fue sumamente importante porque nos dio algo de información sobre la estructura. No hay estructura, se fijan aquí, esto es pura imaginación de los que hicieron las secuenciaciones, pura imaginación. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que tenemos todos son parientes? Si ustedes hacen análisis filogenéticos, son parientes, todos, ¿ya? ¿Cómo se explica que aquí hayan 24 segmentos de transmembrana y aquí hayan 6 nada más? La explicación más simple es que el protocanal de potasio en alguno de nuestros ancestros muy, muy lejanos, esta gen se duplicó y ese gen se duplicó de nuevo. Entonces hubo un evento de doble duplicación génica. Entonces pasamos de un gen que tenía 6 segmentos de transmembrana a uno que tenía codificado para una proteína de 12 y luego de 24. Nunca se ha encontrado un canal que tenga 12, o sea que sea esto repetido con otro. Eso no se ha encontrado nunca. Ya, entonces, y esto es una información estructural sumamente interesante. Pero, ¿cuál es la estructura del canal? ¿Cómo están las alfa hélices y esa cosa? Eso es lo que quiero responder. Resulta que, además, el que hizo este dibujito, si se fijan bien, dibujó de manera diferente, pintó con un color diferente los transmembranas 4. Y eso lo hizo porque en los transmembrana 4 hay cargas positivas. Esto de aquí abajo es un alineamiento de secuencia entre los S4, que son los segmentos 4, del repetido 1, 2, 3 y 4 de un canal de sodio. Alguien puso una carita. Entonces, fíjense bien, yo sé que María Pertusa ¿cuál es la palabra? Mortifica aprendiéndose los códigos de una letra de los aminoácidos. Si no los mortifico el año pasado, yo les cuento, cada letra es un aminoácido. Alanina, isoleucina, lisina, arginina, valina, isoleucina, arginina, bla, 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 bla. Entonces, fíjense aquí, lapicito, ven para acá. Fíjense aquí, hay una R, una K, que es una lisina, también es cargado positivamente, la arginina es cargado positivamente. En este alineamiento de secuencia, tenemos esa posición donde hay una carga positiva conservada. Tenemos esa posición donde hay una carga positiva conservada. Esa posición donde hay una carga positiva conservada. Y esa posición donde hay una carga positiva conservada. En ese se perdió. La treonina es bastante hidrofílica. Pero además aquí también hay una. No está en todos. Arginina, arginina, glicina, arginina. Entonces aquí hay algo
hay conservación. Y si miramos otro canal, esto es Shaker, esto es un canal de potasio, ahí está ahí está esa arginina, ahí está arginina en la misma posición. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, todo esto nos dice que todos estos son parientes. Hay un parentesco, filogenéticamente hablando. Pero lo interesante es que hay cargas positivas en estos segmentos. Esos segmentos son muy hidrofóbicos y esa es una cosa curiosa. Señor lápiz. Estos aminoácidos que están entre medio son extremadamente hidrofóbicos. Tirosina con fenilalanina, valina con leucina, alanina no es tan hidrofóbico, pero leucina quizás tampoco, pero todos estos de acá, aquí ya no es hidrofóbico. Todas estas partes de acá hay unas altas hidrofobicidades, 2 leucinas juntas, eso es muy hidrofóbico. Entonces, esto es raro, po. Estos son segmentos muy hidrofóbicos, pero que tienen cargas positivas. Y hubo por un tiempo una pelea de si esto era o no era un segmento de transmembrana. Eh, Era un segmento de transmembrana. Esto de aquí a la derecha es otro, si se fijan, es otro alineamiento de secuencia con canales de sodio y de calcio, es antiguo, ¿sí? Pero aquí se marca también la posición. En esa posición, en ese alineamiento, están las cargas positivas, que son R y K, arginina y lisina, también están. Entonces hay una positiva, 2 hidrofóbicas, una positiva, 2 hidrofóbicas, y se repite varias veces. ¿Para qué les digo todo esto? Lo más probable es que esas cargas positivas sean parte del sensor de potencial, porque son cargas positivas, son aminoácidos con residuos positivos que están dentro del segmento de transmembrana. Entonces, de ahí vino la idea, además, en la predicción de estructura secundaria, que yo creo que eso es algo que María Bertusa, espero que lo haya hecho el año pasado. Hay software para para predecir la estructura secundaria basado en la hidrofobicidad y en otros parámetros. Esto parecía alfa hélice. Entonces, por eso en este mono se ve un cilindro que representa la alfa hélice, y esa alfa hélice tiene esas cargas positivas. ¿Cómo diablos meto cargas positivas adentro de la membrana? Porque ya les dije que la membrana es muy hidrófoba. Meter 5 que están dibujadas aquí, cargas positivas en la membrana, es imposible. Eso no. Las leyes de la termodinámica se oponen. Resulta que hay cargas negativas dentro del canal. ¿Dónde están esas cargas negativas? Entonces esto ya es fiesta, ¿ah? Que está todo el mundo aquí adentro. Promiscuidad, dirían algunos. ¿Dónde están esas cargas negativas? Uy. Fíjense bien, voy a pintar arriba. Fíjense que en esos segmentos de transmembrana estoy pintando encima de las cargas negativas. Ahora voy a pintar abajo. Entonces esos son los segmentos de transmembrana más raros de toda la base de datos de proteínas, porque no solamente tienen cargas positivas, sino también tienen cargas negativas. Y esto es algo muy inusual en la biología de las proteínas de transmembrana, y eso le pueden preguntar a cualquier persona que trabaja en esto. Aquí arriba se ve en el caso de Shaker, que recuerden, se necesitan 4 de estos. Ahí están, pues ahí están las cargas negativas, en los segmentos 2 y 3. Y aquí en el segmento 4, esas rayitas que no se ve nada, son las posiciones de las cargas positivas. Y las voy a pintar con el color rojo. Para ser consistente. Ahí. Bueno, ahí ustedes imaginen que hay mucho rojo. Ahí lo voy a pintar hasta abajo. Entonces de aquí viene esa idea. De aquí viene esa idea que hay alfa hélice, porque lo sugiere la predicción de estructura. Hay cargas positivas, porque lo vemos en la secuencia, y hay cargas negativas, porque se ven en la secuencia. Entonces, una predicción de esto es que esas cargas negativas, los puntos azulitos, están cerca físicamente de las cargas positivas. Las cargas negativas están físicamente cerca de las positivas y están haciendo puentes salinos entre ellas. La respuesta corta es que sí, están cerca y están haciendo puentes salinos entre ellos. Entonces, de esa manera,
se disminuye la energía de todo el sistema y así es como pueden existir dentro de la membrana todas esas cargas. Entonces, esto además pone restricciones en el sentido de que esas posiciones azulitas tienen que estar muy cerca de alguna o de varias de esas posiciones rojitas. Entonces, eso nos da cierta idea de cercanía, que nunca se hicieron predicciones, pero nunca le achuntaron esas predicciones. Entonces, este segmento rojito sería el sensor de potencial, o al menos parte del sensor de potencial, tendría esas cargas positivas, y lo más fácil de pensar en los 90 era que esto se mueve para arriba. Entonces aquí está el canal cerrado, el potencial de membrana es negativo, eso representan esas cositas de acá. Cuando el potencial de membrana ahora se depolariza, se mueve físicamente esto hacia arriba. Es como un tampón, se mueve hacia arriba y eso hace que se mueva algo aquí y se abra el canal, se abre la puertita y ahora puede haber flujo de iones. Y esa era la teoría. Ahora sabemos que hay movimiento, pero ese movimiento no es en ese eje, no era perpendicular así, sino el movimiento era para el lado, era con un ángulo. Entonces, esta idea tenía sentido. Esa no se lo voy a mostrar porque es una complicación. Esto es otra complicación que no viene mucho al caso. Bueno, pero lo último que les diré hoy, porque ya se acaba el tiempo, es que todos estos canales son parientes. Todos estos que hemos estado hablando. Parientes desde el punto de vista filogenético. Si hiciéramos un árbol genealógico bueno, no podemos hacer un árbol genealógico. Se puede hacer, pero uno necesita saber cuál es el punto de enraizamiento, cuál es la secuencia más antigua. Este no es un árbol genealógico, sino es un árbol que lo que nos hace es que nos junta a los parientes. Tenemos que imaginarnos cuál es el más antiguo y vamos a ver que hay uno que es más antiguo. Entonces, los canales de potasio que se abren en el potencial de acción, todos tienen esta forma. 6 segmentos de transmembrana. 1, 2, 3. Entre el 2 y el 3 están las cargas negativas. En el 4 están las cargas positivas. El 5 y el 6 no les he mostrado, pero ahí está. Todo esto tiene que ver con la conducción de iones. Y hay bastante evidencia que entre ahí en ese lazo que entra, como esa horquilla que entra, ahí está el filtro de selectividad. Y además, esa es la región más conservada en todos los canales de potasio. Y eso trataba de mostrar la diapositiva anterior, que es una lata. Y lo hace mal además. Esta es la parte más conservada. Entonces, si es la parte más conservada, esa horquilla, es probablemente la función. La función está ahí, y la función es seleccionar iones potasio. Hay un montón de genes que codifican para esto, y aquí están, estos son nombres antiguos, ya no usamos tanto esos nombres. Los más nostálgicos como yo sabemos lo que significa, pero esos nombres ya se dejaron de usar un poco y se usan nombres como estos de acá abajo. KB es Potassium Channel, la B es voltaje dependiente, y este es el 1, 2, 3, hay hasta 13. Ya. Todos estos son parientes, todos esos canales de potasio voltaje dependientes. Este de acá tiene sitios de unión a calmodulina, porque es dependiente de calcio, no de voltaje. Este es sumamente interesante porque es dependiente de calcio y es dependiente de voltaje. Entonces es un detector de coincidencia. Cuando aumenta el calcio y aumenta el voltaje, el canal se abre. ¿Dónde están los canales de calcio y sodio? Aquí. Y esto ya les dije, suponemos que es un evento de doble duplicación génica. Entonces, el proto canal más antiguo tiene que haber sido así. Tiene que haber tenido estos 6 segmentos de transmembrana, y de aquí derivaron los canales de potasio, y los canales de potasio son más antiguos que los canales de sodio y de calcio. Eso ya es un hecho, porque en bacterias no hay canales de sodio, hay un canal de sodio y no hay canales de calcio. Los canales de calcio aparecieron muy tarde en la evolución.
Pero además sabemos, y ahora es bien claro que, uy, ya, se me movió el zoom. Esto de aquí era la unidad fundamental, porque aquí está la vía de conducción. Entonces, y esto tiene que haber sido, entonces aquí esto era un gen y en algún momento de la evolución se fusionó con esta otra parte, que era otro gen. Y ahora sabemos que eso es verdad. Si me acuerdo voy a tratar de poner una diapositiva porque hay una proteína ahora identificada que es esto, y es una proteína rarísima. Entonces han habido varios fenómenos de fusión de genes aquí en estos canales. Podemos encontrar a ese, si vamos a un genoma, encontramos a esta cosa tan antigua. Respuesta corta, sí. Hay canales que se llaman, estos se llaman 2TM, porque tienen dos segmentos de transmembrana, y son los canales de potasio del potencial de reposo. ¿Se acuerdan que cuando partimos a ver cosas fisiológicas en este curso, dijimos que en el reposo la conductancia de potasio era muy grande? Bueno, porque hay canales de potasio que están abiertos en el reposo. Esos de ahí. Los canales de potasio del potencial de acción son todos los que están aquí abajo. ¿Ya? Son otros. Dependen de voltaje. Los del potencial de reposo no dependen de voltaje. Están estas cosas raras que se llamaron 4TM, porque fueron eventos de duplicación. Ese gen se duplicó y ahora se formaron esos. Se le llamaba de dos poros, y no es que el canal tenga dos poros, sino que ahora ese péptido tiene dos de estas subunidades, se junta con el otro péptido que tiene dos otras más y forma las cuatro. Ya, me cansé. Y lo último, y con esto empezaremos la clase que viene, creo, es que hubo que hacer un truco. Lo que queremos es esto, lo que queríamos era saber cuál era la estructura tridimensional de un canal. Ya había bastante evidencia que era un tetrámero, y aquí está en un color diferente cada subunidad. Aquí está la vista por el lado, es más difícil de verla, pero por arriba se ve que claramente era un tetrámero. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, en biología celular les deben haber dicho que el método convencional para obtener la estructura de proteínas es difracción de rayos X. ¿Cómo se hace esto? Uno toma la proteína soluble en agua, evapora todo el agua y se forman los cristales. Ahí están, un cristal. Eso lo pone en un haz de rayos X, se le hace pasar por el haz de rayos X, y pasa lo mismo que pasa en una bola en una disco. Cuando, si alguna vez alguien fue a una discoteca o si vio una peli o algo, esas bolas son iluminadas por un haz blanco y se ve que cada espejito da un color diferente. Y eso es por el ángulo de incidencia. Aquí pasa algo parecido. Dependiendo de el átomo que ocurra en cada parte de la proteína, ese va a difractar la luz con un ángulo diferente. Y uno puede colectar esa información. Y esto esto es complicado, se le ponía un cilindro de film y en ese cilindro de film se colectaba la información de de las refracciones de cada uno de los átomos. Entonces, si se fijan bien, parece que estuviera sucio, pixelado, pero hay muchos puntitos negros. Eso es cada una de las difracciones. Esto es un film fotográfico, en negro es donde llegaron los fotones, hubo una reacción química y se puso negrito, se veló ahí. Y esto se revela, por supuesto. Entonces, cada uno de esos puntitos es información de cada uno de los átomos que difractaron la luz a un ángulo determinado. Entonces, uno tiene que tomar esta información, llevarla al computador, obtener una cosa que se llama el diagrama electrónico, el mapa de densidad electrónica, que es cuál es la estructura que pudo haber generado ese diagrama de difracción. Y hay que obtener los ángulos, y eso es una complicación computacional muy difícil de resolver, pero se puede. Y después con ese diagrama electrónico uno como que le tiene que enhebrar la estructura, la secuencia, y ahora el computador genera un diagrama que es la estructura minimizada, y ahí está. Esta es la estructura en ese caso. Entonces, esa cosa de aquí
que era el diagrama de densidad electrónica, que es como la forma de la proteína, la unidad de la proteína que generó el patrón de difracción. Ahora el compu puede generar un diagrama con las estructuras, aquí se ven las estructuras secundarias, y lo interesante es que ya podemos tener una información tridimensional con coordenadas para la mayoría de los átomos, no todos los átomos. Entonces, ¿cuáles átomos se ven? Los que estén más fijos, los que están formando enlaces, los que están en estructuras fijas como alfa hélice. Las partes de la proteína móvil, esos no se ven. Entonces, así uno encuentra la estructura de la proteína, así lo hizo Rod McKinnon, que fue el que hizo este experimento, y la gracia que él usó, porque esto es una proteína de membrana, cómo yo la solubilizo en agua. No se puede a menos que hagas un truco. Y él usó dos trucos. Hacer un montón de mutaciones, cambiando aminoácidos hidrofílicos por aminoácidos hidrofóbicos. Esa fue la primera estrategia. Y la segunda estrategia es usar detergentes. Los detergentes, como ustedes saben, no tengo ningún detergente por acá. Aquí, imagínense que esta es la molécula de detergente. Ojalá estén mirando mi carita. Entonces, por un lado es hidrofílico, le gusta estar rodeado por moléculas de agua, pero por el otro lado es hidrofóbico, le gusta estar rodeado por moléculas de aceite. ¿Mm? Entonces es una molécula anfipática. Entonces, por este lado, que es hidrofóbico, se une al canal y mantiene la estructura del canal, porque los detergentes se parecen a los lípidos. No es el detergente, no es una cosa rara. Hay detergentes raros que parecen colesterol, pero hay detergentes que parecen lípidos, son muy parecidos a los lípidos. Entonces, por un lado, por el lado lipídico, se unen al canal, aquí ojalá estén viendo mi carita, ahí se unió al canal, entonces se mantiene la hidrofobicidad y la forma del canal se preserva, y por el otro lado es hidrofílico, puede estar rodeado por agua y es soluble. Y ahora esta estructura es soluble. Y con eso se pueden hacer cristales. Y ese fue la técnica, y así Rod McKinnon pudo obtener la primera estructura. Y ya, con esto vamos, y hasta aquí nos quedamos hoy. Y como estas son historias de premios Nobel, Rod McKinnon ganó el premio Nobel por esta estructura. Puro premio Nobel aquí en este canal de YouTube. Preguntas hasta acá. Nos pasamos un poco, empezamos más tarde, pero igual nos pasamos. Preguntas hasta acá. Esto fue el año 98. Ya ha pasado bastante agua bajo el río, se han cristalizado varios canales que tienen subunidades con dos segmentos de transmembrana, y vamos a ver en la próxima clase que hay también canales de más segmentos de transmembrana. Pero hay otra técnica que se usa ahora, que es una técnica antigua, que alguien dijo, "Oh, pero revivamos esta técnica tan antigua". Ya, todos se murieron con la difracción de rayos X. Es una técnica complicada y cara. Aquí en Chile no se puede hacer, hay que mandar los cristales a otro lado. Es muy complicado. Hay otras técnicas para obtener estructura de proteína, y eso lo van a ver, supongo que en Bioquímica 2, NMR, EPR, pero Profesor, tiene ¿por sus qué no se puede problemas realizar también. aquí en Chile? ¿Perdón? ¿Cómo? Profesor, ¿por qué no se puede realizar aquí en Chile, dijo? No se puede porque tú necesitas un aparato necesita un aparato que te tire el haz de electrones hacia tu cristal. Y ese aparato no existe. Un aparato muy complicado y muy caro. Se llama difractómetro de rayos X. Eso no existe acá. Y lo otro es que necesitas bueno, es un aparato complicado, caro, pero además necesitas gente que luego haga la interpretación de estos datos. Esto se le mete al compu y no es cosa de hacer doble clic y listo, y aparece en la página web. No, necesita gente que sepa hacer esto. Entonces, y esa gente habitualmente trabaja asociada a estos centros donde están los aparatos, y no tenemos ninguno de esos dos acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La gente se asocia con
gente de otros países que tienen acceso a estos aparatos. ¿Y cuál es el que está más cerca, profe? No tengo idea, creo que en Brasil alguien me dijo que había uno, pero no lo sé. Que tenía una gracia, además que el haz era para arriba, para abajo, no sé. Pero eso fue hace tiempo, no sé si habrá ahora. En todo caso, no piensen que esto es un problema, ¿ah? Porque tampoco, en el sentido de que no piensen que esto es una dificultad, porque incluso en Estados Unidos no hay muchos. Entonces hay que hacer cola, hay que pagar, por supuesto, esto es un servicio que cuesta plata, hay que asociarse con gente que está asociada a estos lugares. Entonces, no por está en Estados Unidos, en Europa, esto es más fácil. Eso es lo que quiero decir. Esto se hace en muy pocos lugares. Profe, el Mauri tiene una pregunta muy buena en el chat. ¿El poro de selección de partículas tiene relación con el segmento 4? Respuesta corta, no. Eh, voy a tratar de responder esa pregunta. Estoy buscando una diapositiva. Directamente no, pero indirectamente por supuesto que sí. Me lo imaginé así como pagando una entrada, como para entrar hacia la célula, como los potasios o algo así. ¿Está hablando de esto, de la estructura del canal o de la difracción de rayos X? No de la abertura del canal. Claro, lo que ocurre es que, a ver, respuesta corta no está muy clara. Respuesta larga, el segmento está aquí y el canal, la parte que conduce está acá. Entonces, lo más simple de pensar es que esta cosa se mueve hacia arriba, por ejemplo, que era el modelo más simple que había en la diapositiva. Esto se mueve para arriba y esto tira. Aquí hay una cuerdita que va tirando. Fíjate que acá dibujaron la cuerdita. Dibujó la cuerdita, se movió para allá, tiró la cuerdita y ahora se abrió. Esa era la hipótesis más simple y está basada en que el S4 está al lado del S5 y el S5 está al lado de la vía de conducción, es parte de la vía de conducción. Esa era la hipótesis más simple. Ahora no está tan claro porque yo les voy a mostrar en la clase que viene que esto era más complicado. Vamos a ver si hay una diapositiva que grafique. En una imagen que había mostrado se veía que como que los poros estaban en la entrada del canal, parece. Y como que imaginándoselo, como que llega el potasio y si la puerta se abre igual o no. Esa era como mi duda. No entiendo muy bien la duda. Eh, A ver, dígame. que suponiendo en esa misma imagen, si llega el potasio ahí al lugar donde está, se supone que esos negativos es como el área de selección. Sí, Y si llega el potasio ahí, la puerta se abre igual e indirectamente de son la procesos selección de potasio. independientes. Ah, ya entendí. No, son procesos independientes. La puerta se abre o se cierra y esto no se mueve. Esto es estático, digámoslo así. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Ah? Entonces lo que pasa es que la puerta se abre y se mueve. Si la puerta se abre, entonces por el potencial electroquímico, el potasio va a entrar o va a salir, dependiendo, ¿no? Va a haber movimiento. Pero si la puerta se cierra, se van a quedar todos ahí en una fila india, y eso lo vamos a ver. Todo esto es para decirle que son procesos independientes, o semi-independientes. Miren solo el mono de abajo. Este es un canal de 6 segmentos de transmembrana, el de abajo a la izquierda, donde se mueve mi cursor. Cada color es una subunidad. Y esto es más complicado porque aquí en ese cuadrado que aparece ahí al medio, esos son los segmentos de transmembrana 5 y 6 y el poro, igual que la diapositiva que les mostré antes. Afuera están los otros segmentos de transmembrana. Y el segmento S4, el de las cargas positivas, que es parte del sensor de potencial, está aquí. Pero fíjese que aquí hay una cosa interesante. Está cerca de la vía de conducción amarilla. Y eso fue totalmente inesperado. No lo vimos venir. Igual que lo otro, ¿no? Que no lo vieron venir. Esto no lo vimos venir. Que el S4 rojo
estuviera al lado de la vía de conducción amarilla. Entonces, eso no lo vimos. Y esto desafía un poco el dogma de Hodgkin y Huxley, que dice que el n a la cuarta implica que los movimientos de partículas son independientes. Y aquí no hay independencia, porque aquí una subunidad, la subunidad roja, estaría afectando a la subunidad amarilla. Entonces, quizá hay hasta cooperatividad. Y hay evidencia de que hay cooperatividad. Entonces la cosa se complica. Ahora, ¿qué parte del S4, qué parte de la proteína, cuando se mueve el S4, hace que se abra el canal? Eso todavía no está para nada claro. No está claro cuál es la parte que tira de la puertita, eso no, ni idea. Probablemente no hay una parte, probablemente es un sector de la proteína grande. O sea, es un cambio conformacional grande, quiero decir. Espero haber contestado o al menos dado luces sobre esa pregunta difícil de contestar. Si no, me dice y trato de salvar por otro lado. Está claro, profe. Ya, parece que no hay más preguntas. Entonces, nos vemos estoy perdido en la semana, el lunes.